Muy buenos días a todas las personas que nos visitan por primera vez. Dios les bendiga. Esta es su casa, su iglesia, el tabernáculo. Amén. Toda la gloria para el Señor. Es un privilegio poder estar aquí. Hoy domingo, primer día de semana, ¿verdad? Fuiste invitado porque sabes que a lo mejor hay un familiar acá abajo que durante estos 3 días decidió por la fe apartarle horas completas de su vida a Dios para que tuvieran un encuentro personal con el Señor. Ustedes con sus propios ojos y con sus propios oídos serán testigos de lo que el poder de Dios puede hacer cuando está la disposición y la disponibilidad. A nombre de mis pastores, le doy gracias. Es un privilegio estar aquí con ustedes. En nombre de mis pastores, Gregorio, mi pastora Berta, es un honor y un placer poderles compartir este mensaje. En un momento más van a tener a sus familiares aquí y ustedes escucharán cómo Dios trató con ellos. Ustedes más que nadie, aparte de Dios, ¿verdad?, conocen cómo fue que llegó ese varón, ese hombre, el día viernes aquí. Pero lo que no saben es cómo va a salir hoy domingo. Es más, ya no van a extrañar el que entró el día viernes. Ya no van a volver a ver al que entró el viernes. Ese hombre ya no existe. Ese hombre no lo hicieron más guapo. Ya estaba guapo, nada más que tú no lo veías guapo. ¿Sí? Por causa del pecado. Pero Dios lo ha limpiado. Y ahorita, esos hombres, miren, son una chulada, ¿sí? Quiero compartirle este mensaje rápidamente. En todo este mes, hablando de las actividades que hemos estado haciendo, este primer mes del año, precisamente Dios trae cambios a nuestra vida, ¿verdad? Estábamos en el día 31 de diciembre del 2014, ¿y qué decíamos? No, este año le voy a echar ganas, me voy a meter a hacer ejercicio, dice uno. No, esta vez me voy a poner a leer la Biblia, dice otro. No, esta vez sí, mira, me voy a poner las pilas en mi negocio por ahí. Y cada vez que viene un año nuevo, ¿qué nos hacemos? Expectativas, metas, propósitos, ¿verdad? Muy bien. A veces lo hacemos en nuestras propias fuerzas, o en nuestro propio conocimiento, o en el propio criterio, o quizá lo que nos han enseñado nuestros padres o aquel persona tutora que nos crió. Pero si hay algo que Dios quiere que hagamos a inicios de año, es que si el año tiene 12 meses, el primer mes, tú marques la diferencia para los meses venideros, ¿sí? A lo largo de los domingos y los días de servicio que hemos estado hablando, se ha enfocado acerca de las primicias para Dios, ¿sí? Qué hermoso que estos varones, el primer mes de este año, a mediados de mes, ellos puedan dedicarle 3 días a Dios. Porque ¿saben qué va a pasar en los meses que vienen? Ellos han dado como primicia el decir, yo estoy dispuesto a cambiar, yo estoy dispuesto a transformar mi vida. El precio que cueste, el esfuerzo que cueste. Pero ya garantizaron que por haber accedido en este encuentro, rendir su voluntad a Dios y decir, haz mi vida con lo que tú tienes planeado, ustedes serán testigos
de cómo Dios, por haber apartado ese primer mes para salir renovados y transformados, los demás meses serán santificados, serán de bendición. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Sabes qué es lo mejor? Que solamente lo vas a ver, cómo Dios obra a favor de tu familia. Porque el que está allá abajo es el varón, es el sacerdote, es el que lleva la carga, la responsabilidad. Y si pudiéramos titular este mensaje, que va a ser muy cortito, yo lo llamaría hijos excepcionales. La Biblia, la palabra de Dios, está llena de hijos excepcionales. A lo largo de las enseñanzas que hemos visto, si se acuerdan la historia de Moisés, Moisés era un hombre que estuvo viviendo en la casa del faraón. Y dice la palabra de Dios que un día Moisés, por matar a un soldado egipcio, sale huyendo de Egipto y se va lejos de la tierra de Egipto para que no se le acusara de asesinato, ¿verdad? Por defender a un israelita. Él no sabía que él era judío. Él había crecido como un hombre segundo o hijo de Faraón, ¿sí? Entonces, después de ese proceso en el que se va Moisés a esa tierra, ahí tiene su familia, ahí tiene sus hijos, se olvida de que era el hijo de Faraón, y un día Dios, él, caminando, observa que una zarza comienza a arder, pero lo que le llamó la atención es que el fuego no consumía, no deshacía la zarza. Él se acerca y ahí es donde Dios tiene un encuentro con él. Ahí Dios le revela el propósito por el cual Dios había establecido a Moisés en la tierra. No había otro Moisés en ese momento, ni iba a haber otro Moisés. Él era el único con ese propósito. A lo que voy, estos varones tuvieron un encuentro con el Señor. Ya están frente a la zarza, ya tuvieron y las instrucciones que tuvieron. ¿Sabes qué pasó en la vida de Moisés después de ese día? Hubo un cambio para enfocarse a su propósito. ¿Y saben cuántos años tenía Moisés en ese momento? 40 años. Quizá los varones de acá abajo han pasado 20, 15, 10, 30, 40 años como Moisés, alejados de su propósito. Pero por este encuentro, por este momento que tuvieron, al estar enfrente, delante de Dios, sus vidas, los años que quedan, estarán enfocados en su propósito. ¿Sí? Lo hermoso de esto es que Moisés no iba solo, su familia iba atrás de él. ¿Sí? Dios está llamando, nos está diciendo, quiero tener un encuentro contigo para encaminarte a tu propósito. ¿Sí? Y vamos a ver otro ejemplo. Un hombre, tú y yo, en este momento tenemos la palabra. Aquí están todos los mandamientos que Dios quiere que hagas en esta tierra. Cómo debes de comportarte, el consejo que debes y necesitas para tu vida, ¿sí? Pero también Dios no te va a obligar a que tú busques esos consejos. Así como no obligó a Moisés, simplemente lo hizo y le dijo, tú tienes un llamado y un propósito, tú vas a libertar a mi pueblo Israel. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y un propósito. Y quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 21. Miren lo que dice acerca de Enoc. En el tiempo de hoy tú cuentas con la palabra de Dios. En ese tiempo, Enoc era en generaciones
la séptima generación de los humanos, partiendo de Adán. Adán tuvo a su hijo, Set. Set tuvo, si tú lo lees ahí dice, y tal, y Menganito tuvo a Menganito, y Menganito vivió tantos años y murió, y engendró hijos e hijas, y Menganito tuvo a Perenganito, y así se va, desde Adán hasta llegar ¿a dónde? A Enoc. Pero miren lo que dice de Enoc. Vamos a leer el 21, dice, y vivió Enoc, ¿cuántos años? 65 años, y dice, y engendró a Matusalén, 22, y si pueden ahí subráyelo, y caminó Enoc con Dios, después de que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y antes de que leas lo siguiente, ¿cuántos años tenía Enoc cuando engendra a Matusalén? 65. ¿Y cuántos años dice la palabra que caminó Enoc con Dios? 300 años. Quiero que te ubiques en los zapatos de Enoc. Enoc no tenía una Biblia. Enoc no tenía una congregación. Enoc no tenía hermanos en la fe. No había gente que supiera decir cómo invocar a Dios o cómo podemos hacer para que Dios escuche nuestro clamor. Quiero que te imagines también, en esa época no había policía municipal, porque ni siquiera había municipio. No había ley. El mundo estaba sin ley. Y si lees más abajo en el versículo 26, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec. O sea, Matusalén es el hijo de Enoc, Lamec es el nieto de Enoc, y de Lamec, ¿quién sigue? 30. Y vivió Lamec y después engendró ¿a quién? Noé. Noé era el bisnieto de Enoc. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando Noé empieza a vivir? Ya Enoc, si tú lees el versículo 23, ¿qué pasó con Enoc? 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó 24. Pues Enoc, ¿con quién? Con Dios. ¿Y qué le pasó a Enoc? Enoc desapareció. ¿Cómo que desapareció? ¿A dónde se fue? ¿A la luna? ¿A Marte? Se me hace que no lo encontraron, por eso pusieron ahí, desapareció. Espérate, es que no había dónde perderse. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Pero por qué desapareció? Porque Dios, ¿qué hizo que Dios se lo llevara? Ojo, Enoc tenía hijos e hijas. Enoc tenía responsabilidades, ¿verdad? Enoc tenía una esposa, que en ese entonces no era esposa, pero tú tomabas a la mujer y sabías que ahora tenías un compromiso, porque Dios le dijo a Adán, por tanto, Adán le dijo a Eva, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿sí? Enoc tenía nietos, bisnietos, y a pesar de eso, Enoc seguía caminando con Dios. Si Dios te dijera hoy, hijo, quiero que vengas conmigo, ¿qué te va a preocupar? ¿Tus hijos? ¿Tus nietos? ¿Tus bisnietos? ¿Alguien aquí ya tiene bisnietos? Dios le bendiga. ¿Verdad? ¿Alguien aquí ya tiene nietos? ¡Ay, qué lindos son los nietos!
Y si Dios te pusiera delante de ti la opción de decir, hija, hijo, hoy te vas conmigo, hoy desapareces de la tierra. Yo pregunto, ¿te pondrías a pensar, ya no voy a cargar a mi bebita, ya no voy a abrazar a mi hijo? ¿Qué tanta es la convicción de Enoc como para decir, son mi sangre, son mis hijos, pero ¿dónde quiero ir? Son 300 años de conocer día a día a Dios. 300 años, ¿verdad? Y no te habla mucho de Enoc. En toda la palabra vas a encontrar 3 versículos de Enoc. ¿Qué hizo Enoc como para decir Dios, mi hijo, hoy es el último día que tu familia te verá? ¿Te imaginas Enoc hablando con Dios? Y Dios le dice a Enoc, hijo, mañana te vas conmigo. Enoc, como estaba seguro de la relación que tenía con Dios, como a él no es que no le importara a su familia, pero él tenía claro que era prioridad. En esos 300 años entendió de prioridad, entendió que día a día tenía que caminar con Dios. No Dios tenía que esperar a Enoc. Todos los días Enoc se levantaba, no había un Padre Nuestro que leer. Y tú el día de hoy, al tiempo de hoy, tienes una iglesia donde puedes asistir. Tienes una congregación a cual acudir. ¿Sí? Tienes un lugar donde se te enseña. Enoc tenía que hacer un proceso de día a día, entender y conocer el corazón de Dios. Miren lo que dice en Hebreos, rápidamente, Hebreos capítulo 11, versículo 5. No te olvides que yo le llamo a esta enseñanza, a esta prédica, hijos que excepcionales. Yo te pregunto, ¿tiene Dios hijos favoritos? ¿Sí o no? Levante la mano quien dice sí. ¿Quién dice no? ¿Quién dice no sé? ¿Quién dice no quiero participar? ¿Tiene Dios hijos favoritos, sí o no? ¿Sí o no tiene favoritos? Más se escucha. Dios tiene hijos favoritos, pero no es porque Dios los quiera hacer favoritos. Ojo, porque dice su palabra que Dios no hace acepción de persona. Porque dice en su palabra que Cristo fue enviado para la salvación de toda alma. Ahí entonces Dios no hizo acepción ni del que es moreno, ni del que es blanco, ni del que es chaparrito, ni del que es alto. Todo hombre y toda mujer tiene derecho a la salvación. La diferencia entre el hijo favorito y entre el hijo ordinario es tu caminar con Dios. Porque Enoc no era el único hombre en la tierra. Habían más en toda la tierra, pero el único que se dignó a caminar cada día de su vida era Enoc. Miren lo que dice Hebreos 11. Rápido. ¿Ya lo tienen? Versículo 5. Por la fe, ¿quién? Enoc fue traspuesto. ¿Para qué? Para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que Dios se lo llevara, antes de que Dios lo arrebatara de la tierra, ¿qué pasó? Tuvo testimonio. ¿De qué? Ahora, ¿quién testificaba de que agradaba a Dios? Enoc. Porque mira, es muy fácil decir, yo agrado a Dios.
Yo soy bueno con Dios. Yo me levanto y le digo, gracias Dios. Gracias por tu misericordia, gracias porque están mis hijos aquí. Muy bien, perfecto. Haces bien en agradecer. Pero cuando tu marido llega y te dice, vieja, me gasté la lana, la relación que tienes con Dios en la mañana se vuelve el infierno en tu casa. Oye, perro desgraciado, ve, no ves que tenemos hambre, maldito. Pero al día siguiente en la mañana, gracias Señor por tener aquí a mis hijos, porque está... Y ya no es el marido, porque el marido ayer, el perro se gastó todo el dinero. Y ahora nada más es, gracias por mis hijos. El otro perro que se muera, Señor, llévatelo, ¿verdad? Pero yo te dije que Dios no hace acepción de personas. Así como te ama a ti, ama a tu marido. Amén. Entonces miren lo que dice. Tuvo testimonio. ¿De qué? De agradar a Dios. Su hijo sabía que su papá todos los días era una obsesión encontrarse con Dios. Yo me imagino a Matusalén, papá, ¿dónde vas? Voy a hablar con Dios. Y ahí veían al papá solito, hablando como loco. ¿Te imaginas? Enoc con su mujer, vieja, te tengo que decir algo. El Señor dice que me voy a ir mañana. Lo mismo te pasó, voy a un encuentro, me están invitando a un encuentro. Como el Choco, ¿ah? Pero ¿qué dice? ¿Quién daba testimonio que ese hombre caminaba con Dios? La gente de alrededor. ¿Sí? Pero ¿qué hacía que Enoc mantuviera esa relación con Dios? La fe. Por la fe dio Enoc, ¿qué dice? Fue traspuesto para no ver muerte. Todos aquí en esta tierra tenemos la invitación de parte de Dios de caminar con Él. Todos, nadie, ni uno solo tendrá justificación delante de Él cuando el día que mueras, o si te pasa lo de Enoc, pero lo dudo, porque dice su palabra que todos pasaremos por la muerte. A algunos, si es que nos agarra cuando Cristo venga, dice que no veremos la muerte, sino que seremos transformados en un cuerpo de gloria. Si en una hora que viniera el Señor, tú te agarras saliendo, bajando las escaleras, suena la trompeta y todas las escuchamos, tú ya no ves la muerte. Tú te vas directo con el Señor y este cuerpo que ves, estas lojitas que ves, sí, estas arrugas que ves, no te preocupes, es más, ni gastes en Botox, no gastes, este cuerpo se te va a transformar, ¿sí? Tú vas a tener un cuerpo celestial. La transformación que los hombres vivieron acá abajo es producto de la fe que hubo en ellos. Algunos vinieron a la fuerza, casi que amarrados, los tiraron como un costal de naranja allá, ¡pac! Y ahí ves, arrastrando el costal. Sí, ya no le hablas, no se mueve, un costal, lo tienes que jalar. Otros llegaban, miren, con las ganas de decir, ¿qué hay? Dímelo. Mira, parece que tenía un estómago en cuanto a recibir la palabra. Yo, lo que quieras que haga, yo lo hago, porque estoy necesitado. Por la fe, esos varones vinieron en medio de la necesidad, en medio de ser obligados, y otros porque decían, ya me tiene fastidiado mi mujer. Otros decían, nada, ya, por complacerte, ¿verdad? Allá abajo se dieron testimonios de que unos fueron al encuentro por complacencia de otros, y resultó que salieron cambiados y transformados ellos, ¿verdad? Entonces dice la palabra que Enoc, por la fe, agradaba a Dios. ¿Sí? Quiero que lo entiendan y vean. Enoc, un hombre
que no tenía la palabra, un hombre que no tenía cable porque no había televisión, como para ponerse a ver el canal Enlace y escuchar lo que Dios hablaba. No había evangelistas en ese momento. Es más, no había alguien que hiciera la diferencia salvo Enoc. Por eso es que Noé, su bisnieto, construye un arca por orden de Dios. Mira lo que hizo Enoc. Enoc no solamente bendijo a su primera generación, que era Matusalén, sino bendijo a Lamec, y esa bendición ¿hasta dónde llegó? A Noé. La decisión que estos varones han tomado no solamente va a bendecir a la primera generación, sino también la segunda, sino también la tercera y la cuarta generación. Amén. Quiero que te des una idea cómo eran los tiempos en el tiempo de Enoc. Vete a Judas capítulo 1. De hecho, Judas nada más tiene un solo capítulo. Al libro de Judas. No busques el 2, no te preocupes, no está mal tu Biblia. Está bien, nada más tiene uno. Judas, Judas 1, versículo 14 y 15. Miren Enoc, por el caminar que Dios tenía con Enoc, Dios le mostraba a Enoc cómo era la situación del mundo. Estos hombres en este encuentro han visto cómo era su situación antes del día viernes, pero ahora también ya hay una esperanza en su corazón, ahora también hay fe en su corazón, ahora fueron llenos de amor. Sí. Dice 14, de estos también profetizó ¿quién? Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer ¿qué? Juicio contra todos, dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra ¿quién? Mira, ¿cuántas veces dice impío? Como 4 veces. Era tanta la maldad en esos tiempos que, niños, ahorita ustedes pueden correr en las calles, pero en ese entonces la gente estaba tan llena de maldad que dejar a tu hijo salir nada más a cuidar las ovejas que tenían, supongamos, el ganado que había, sabían que alguien podría hacerles daño, alguien sin temor, sin miedo, sin el temor de Dios de decir: puedo hacerle daño a una persona ajena a mí. Eran tiempos difíciles y duros. Dime tú si no estás viviendo tiempos difíciles y tiempos duros, que no tienes que ser del mismo espíritu de Enoc, que tienes que caminar el resto de los años que te quedan por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios si no tiene fe, eres desagradable delante de Dios. Si tú no crees en la obra que Dios va a hacer en estos hombres, deja que el testimonio de ellos hable por sí mismo. Vendrán, escucharán lo que tienen que decirles, y muchas personas aquí serán tocadas. Pero dime tú, ¿cuántos años has dejado pasar y no has caminado con Dios? Caminar con Dios significa una sola cosa: hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Cuando estés delante de Dios y Dios te diga, porque vas a rendir cuentas acerca de lo que hiciste en tu vida, te va a preguntar: hijo, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos libros leíste en toda tu vida? Y le vas a decir: no, Señor, mira, yo leí El Quijote de la Mancha. No, Señor, yo leí puro libro de texto literario. Y te va a preguntar: ¿por qué no fuiste capaz de dignarte en leer mi palabra?
si te enseñé a leer? ¿Qué le vas a decir? No sabía, no vale. Te va a sacar a un señor que a los 80 años se esforzó por leer, por aprender a leer, para entender el corazón de Dios. Ahí te lo va a sacar y te va a decir, a los 80 años, en 6 meses aprendió a leer. En la iglesia Maranata, cuando estaba en su momento sirviendo en esa iglesia, había una señora que no sabía leer, pero tú le dabas la Biblia y ella leía la Biblia. Le dabas otra cosa que no fuera la Biblia y no la podía leer. El Espíritu Santo le enseñó a leer la palabra. Pero ¿cuántos de aquí han querido verdaderamente tener un compromiso con Dios? ¿Cuántos de aquí verdaderamente han querido ser como Enoc? Señor, hoy estoy dispuesto a caminar contigo. Señor, hoy estoy dispuesto a obedecerte. ¿Sí? Y te puedo resumir esto para terminar. Esta iglesia que hoy ves tú, que ven tus ojos, no comenzó así. Esta iglesia comenzó con una familia que le creyó a Dios. Y no comenzó aquí en Nacajuca, comenzó allá en Tierra Colorada, ¿sí? Así como Enoc, que decidieron entregarle su vida a Dios y caminar con Dios, porque Dios le decía, ustedes están llamados a ser pastores y vendrán hijos de lejos, ¿sí? Y serán plantados en el reino de Dios y caminarán en justicia. ¿Sí? Sin ver a Dios, sin conocerle cara a cara, pero hubo una convicción en su corazón. Y no se quedaron en Tierra Colorada, porque Dios no te deja en el mismo lugar. A estos varones que ustedes van a ver, no los va a dejar en el mismo lugar, en el sentido que no van a ver un retroceso en su vida. Saldrán convencidos de que hay más allá afuera. Pero ellos, gracias a disposición, a disponibilidad, tú, ¿qué vas a hacer? De Tierra Colorada nos movimos a Arroyo. Y en Arroyo se empezaron a añadir más. Gente que le creyó a ese llamado que Dios había hecho, que no solamente estaba interesada en un grupito de personas allá en Tierra Colorada, de 12, 15, sino que ya ahora iba más. Ahora decía, vamos por un territorio que se llama Nacajuca. Y de ahí, en Arroyo, ese lugar donde llegan personas que uno en su propia experiencia, hijo de un papá que le dio todo, hijo de una mamá que le dio todo el amor. Miren, a mí no me faltaba nada, no tenía necesidad de nada, pero creo que Dios lo que vio en mí es que siempre, por darles un ejemplo, siempre que jugábamos fútbol, yo agarraba a los más chiquitos, a los que siempre querían dejarlos como porteros, porque sabía que te estorbaba para la hora de jugar. Siempre quería hacer justicia al que más lo necesitaba. Desde chiquito fui así y siempre quise ser agradecido. Todo el tiempo quise ser agradecido. Empiezo a tener esa relación allá en Arroyo con personas que han pasado tanta necesidad, ¿verdad? Empiezas a conocer gente, empieza Dios a vislumbrarte que allá afuera no solamente se trata de ti, se trata de otras personas también. Y de Arroyo Dios dice, ok, tu Gosén, donde ves que Dios obra en Egipto, Dios te saca de Egipto, del mundo, del pecado, te pone en ese lugar, pero ese lugar no es la tierra prometida. Dios había dicho Nacajuca. Estabas en el territorio de Nacajuca, pero Dios, a través de un paso de fe, éramos apenas creo como 20 personas nada más en la iglesia, y mi pastor nos los ha contado como testimonio, un hombre llamado José Salud. Dios ve a través de los ojos de mi pastor este lugar que hoy vemos, y puso la convicción en mi pastor de decir,
lo tomo, yo lo quiero, Señor. Esto no es nuestro, rentamos este lugar. Pero la convicción que hubo, eran 20 personas. Y la renta de este lugar no es barato. Demanda sacrificio. Pero con 20 personas, que sabes tú perfectamente que no tienes la convicción de que te digan, sí, mi pastor, yo pongo 1,000, yo pongo 2,000, yo pongo 3,000, 4,000. Y hacer un compromiso mes a mes. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que dar un paso de fe a Dios. Por eso yo te mencioné y te dije, Dios considera hijos favoritos, no porque Dios los quiera hacer favoritos, sino porque ellos le creyeron a Dios, y por tanto Dios puede ponerles una carga que les demandará fe, pero verán las maravillas. Miren, el día de hoy tú estás sentado aquí, a punto de recibir un testimonio, a punto de ver lo que Dios ha hecho. ¿Tú crees que Dios no respalda? A Dios no le importaba cuánto costaba el precio de la renta. Dios lo que veía era almas cambiadas. Dios lo que veía era matrimonios cambiados. Dios lo que veía era restauración entre esposo y esposa. El latir de Dios era que los hijos volvieran a los padres y los padres a los hijos. En lo que en un principio fue, en lo que Dios quería que fuera la voluntad de Dios. Pero yo te pregunto a ti, ¿cuántos de tus años los has caminado con Dios? ¿Qué tan lejos está tu caminar de Dios? ¿Qué tan lejos son tus decisiones de día a día, de hora a hora, de conocer o de agradar a Dios? ¿Sí? Este encuentro que se vive hoy aquí, este fin de semana, se vivirá en los siguientes meses. Y el deseo de Dios es que ustedes también participen de ese encuentro. Mujeres, viene un evento también, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer la diferencia. Ser excepcional para Dios está en ti. No depende de Dios hacerte excepcional. Este mes habla de las primicias. Habla de entregarle a Dios lo primero, hacer de Dios lo primero, ¿sí? Y yo quiero concluir con esto. Si tú sientes de parte de Dios entregarle tu vida, de decir, reconocer que mis caminos han sido contrarios a tu voluntad, yo quiero que te pongas de pie. Si tú consideras que necesitas entregarle a Dios tus caminos y que Él los enderece, si has caminado bajo la voluntad de Dios, adelante, sigue así, continúa así. Pero si no, quiero que consideres esto: la fe está en ti para agradar a Dios. Lo único que tienes que hacer es ser obediente a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Búscalo en intimidad. Búscalo, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Estos hombres le dedicaron 3 días a Dios para que Dios trabajara en ellos, porque ellos lo necesitaban. Pero tú, ¿vas a esperar hasta que venga un encuentro? Enoc no necesitó de ese encuentro de 3 días. Enoc todos los días sabía que quería, y era una necesidad, por lo que había alrededor, por lo que él conocía, de caminar con Dios.